Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Llegó la hora de sacar la plata porque según el presidente dijo que no había plata. La plata, el dólar de plata, es una plata internacional, un dinero internacional. Pero ahora dijo que hay miles de millones en la Argentina, es decir, que hay plata. Hay que sacarla. ¿De dónde hay que sacarla? Bueno, hay puteadas de todo tipo. El ministro de Economía se enfrenta con un periodista que le dice que la plata que está en el extranjero, y el ministro le conviene en ese mismo acto que esa plata en realidad es lícita. ¿Es lícita esa plata? ¿Cómo salió esa plata y fue a los bancos del mundo? Entre otros, a los de los Estados Unidos, las Islas Caimán, etc. Se enojó muchísimo y hay un gran debate. Y hoy un periodista decía y advertía, cuidado con lo que sacan la plata del colchón, porque hay una serie de dispositivos legales que si no son modificados, si no son cambiados, si no hay una modificación legislativa, puede ocurrir que en cualquier momento diga, no, esa plata que usted sacó debajo del colchón no estaba declarada. Entonces, se instala por parte de algunos un gran optimismo y por parte de otros bastante temor. Pero el tema central de hoy, amén de la poca cantidad de gente que votó en ese gran escenario que es la capital federal, con las últimas elecciones en el que concurrió una cantidad ínfima de votantes y donde nadie dijo, absolutamente nadie, porque no lo escuché, que la cantidad de votos de La Libertad Avanza fue exactamente la misma que la de las elecciones anteriores, el 30%, es decir, que no aumentó un voto. Fueron los votos prestados por la que era presidenta de su entonces rival en las elecciones y por Macri, la que le permitieron ganarle a un Massa que venía devaluado, pero había ganado por 7 puntos la selección anterior. Hay que hacer números para este tipo de cosas y no confundirse y no dejarse engañar por los espejismos. Alfredo Kigan reaparece en la política de Córdoba y dice, sin industria no hay nación. Así es. Y eso el animador de APEC. Así es, un grupo de amigos me han pedido por favor que vuelva a hacerme cargo de la estructura partidaria. Mire lo que dijo usted. Me pidieron por favor. Y hace 20 años que estaba en la actividad privada, así que no es fácil tener que dejar sus cosas y actividades porque la política tiene sus cuitas. ¿Y qué le decidió? La vocación política, sin lugar a dudas, y creo que hoy, como me enseñara mi padre político, el arquitecto Hugo Taboada, las campañas electorales no solo sirven para elegir candidatos, candidatas, que es muy importante, sino también para fijar agenda. Y vemos que en el debate de ideas hoy está ausente la idea de la integración y del desarrollo, que es fundamental desde nuestro punto de vista. Usted hacía mención a algo muy importante, que es la poca concurrencia de la gente a votar. Y ahí nos están interpelando a todos. Y eso creo que es un tema fundamental de tratar de reconstruir esa relación, ese vínculo que hoy está roto.
y los políticos hoy son malas personas o están vistos en su gran mayoría con un gran escepticismo por parte de la gente, porque no le han resuelto los problemas. Y eso creo que es fundamental. Y nosotros creemos que el camino para resolver los problemas de la gente es el desarrollo. Es decir, el desarrollo requiere como presupuesto de la industria. Sin lugar a dudas, no es una antinomia campo-industria, sino campo e industria con las tecnologías, y lo fundamental en nuestra propuesta es que tiene que partir de un mercado interno fuerte, con gran presencia en las pymes, donde el Estado debe protegerlas. Sin salario es imposible que usted pueda hacer un desarrollo industrial serio, por lo menos en Occidente. No existe ningún ejemplo de todos los países que se hayan desarrollado si no lo han hecho con energía abundante y barata, altos salarios y en una primera etapa protección industrial. Yo siempre digo, peso 100 kilos, en términos boxísticos soy como Mike Tyson, peso pesado. Ahora, ¿cuánto le duro yo a Mike Tyson? 11 segundos, 1 para que me pegue y 10 para que me cuenten. ¿Por qué? Porque él está desarrollado y yo no. Y este es el tema, porque creer que vamos a competir libremente entre sectores altamente industrializados, con alta tecnología, con nuestra industria, es meter al zorro en el gallinero. Y ustedes, Spachesi, que es el presidente de la PYME, hace falta destacar que es la PYME, tendría que estar internalizada en la conciencia, en el conocimiento de cada uno de los cordobeses, argentinos, etcétera. Esa relación que ha hecho de los pesos Kigan. ¿A ustedes cuánto le hace falta para subsistir y no sumergirse? Estamos sobreviviendo. Suscribo absolutamente el planteo que acaba de hacer Kigan. Bueno, tenemos una coincidencia. Total. Y celebro que se levanten más voces reclamando algo que desde el inicio este gobierno se olvidó, que es la industria nacional. Pareciera que acomodar los números macro implica desconocer en absoluto lo que es el derrotero de la industria nacional. Y a las pruebas me remito. Como muy bien lo decían recién, el mercado interno está totalmente deprimido, pero no por casualidad, sino por una decisión política de tratar de equilibrar las cuentas y controlar una supuesta inflación. Ese achicar el mercado interno, a nosotros, las pymes, que somos los que generamos empleo, somos los que generamos riqueza, que después se distribuye, no tenemos a quién venderles. Levantamos ¿Generar empleo hoy es generar riqueza? No solo, generar empleo es distribuir riqueza. La riqueza la generamos con la producción nuestra, con los servicios nuestros, con nuestros empleos, con nuestros colaboradores, empleados nuestros, distribuimos la riqueza. Por eso es tan importante las pymes, porque estamos en todos lados, cientos de miles en todo el país, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos lados estamos. Si uno quiere medir calidad de vida de una población, hay que fijarse si hay pymes. Si hay pymes, esa población es próspera. Jessica Roberto Yapur tuvo que hacer toda una pelea interna, externa también, las dos, para finalmente instalarse en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Tiene un bloque unipersonal. El bloque unipersonal es el bloque Córdoba por la libertad o por la verdad. Cordobeses por la libertad. Pero bueno, Pero también podría ser por la verdad. Por supuesto, también. Primero que nada, bueno, agradecerte, Carlos, por la invitación. Es un placer para mí estar acá. Y como decía, bueno, mi bloque es Cordobeses por la libertad. Creo que hace mucha falta que a nivel local pensemos en una alternativa a la gestión que sea con un Estado liberal, que busque un Estado que sea eficiente, que sea más chico, que sea cercano a los vecinos. Y ese es lo que nosotros venimos desde Cordobeses por la Libertad a proponer. Y metiéndome un poco en el tema que estaban debatiendo recién, creo que hay que ir a la realidad y a los hechos, y creo que este gobierno ha apoyado y acompañado muchísimo a las pymes, porque
ordenar la macro, no hay que restarle peso, ordenar la macro justamente es la base fundamental para cualquier desarrollo económico, para cualquier pyme, que uno le quite restricciones, que uno le quite burocracia, que uno acomode y elimine la inflación, es lo que todas las pymes necesitan en el día a día para poder tener previsibilidad. Pueden contestarse, ¿eh? Pueden intervenir. Sí. Digo, para tener previsibilidad, para saber cómo manejarse con los proveedores, cómo ir ordenando la balanza de pagos, también el buscar la liberalización o la flexibilización laboral es muy importante porque, y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de familia de pymes, he trabajado desde que tengo recuerdo en distintos rubros y uno de los mayores problemas que tenemos quienes somos comerciantes tiene que ver con los juicios laborales, con la mala industria del juicio que se ha generado, que a una pyme lo puede dejar en bancarrota un juicio. Entonces, permitir esta flexibilización que tiene que ver con también los cambios, ayornarnos a los cambios que va en el ámbito laboral, de que hay mucho recambio, que hay otros tipos de opciones laborales. Bueno, es necesario que el empresario, que el pyme tenga esa flexibilidad, ¿no? Yo no descarto esas dificultades, pero es desconocer absolutamente cómo funciona una pyme, no asumir que lo primero que queremos y lo primero que necesitamos es alguien que nos compre lo que nosotros fabricamos. Ese alguien que nos compra lo que nosotros fabricamos hoy no tiene dinero apenas si subsiste. Por lo tanto, todo lo demás puede ser necesario, pero es decorativo. Bueno, yo creo que son pasos, son etapas. Es importante lo que hiciste mención. Hay un debate importante a través de la UART respecto de la RT, si querés después lo enfocamos. Pero quiero hacer dos salvedades. Yo creo que el principal problema que tienen hoy las pymes es que no tienen rentabilidad. Es ahí donde tenemos que encarar el problema, porque podemos hacer la mejor reforma laboral y si no hay actividad económica y no hay rentabilidad va a caer en saco roto. Por supuesto, pasa que yo creo que son pasos, son etapas, es acomodar primero lo que hizo el presidente ahora y ahora viene la segunda etapa de la reactivación económica. Yo respeto, Jessica, tu punto de vista, pero el mío es distinto. Yo creo que mi ley es el resultado de dos malos o dos pésimos gobiernos, el de Macri y el de Fernández. Y ganó en elecciones democráticas, nadie discute eso. Ahora, a nuestro juicio, él ha tomado el camino equivocado y te lo dicen los discursos. No hay una sola palabra de industria, te tiene paradas las paritarias, que aún son menores los resultados al proceso inflacionario, y quiere volver a ser a la Argentina proveedora de materias primas. Pero te agarro un tema, el tema de las paritarias... Y cierro la idea. Ningún país de Occidente que yo conozca pudo darle bienestar y dignidad a todos sus habitantes con un modelo exportador de materias primas. Tenemos que darle valor agregado y tenemos que hacerlo a partir de un fuerte mercado interno. Luis Dávila, que es músico, pero de ideas socialistas. Sí. Porque puede ser un socialista que no tenga nada que ver con la música. No, tengo simpatía por la izquierda, pero no milito en ningún partido. O sea, soy de la clase obrera. Venía refiriéndose a cada uno de los interlocutores con algún movimiento. Sí, soy de la clase obrera, porque la música me ha permitido andar mucho en la calle, conocer mucha gente. Aparte, doy clases, o sea, toco música los fines de semana. ¿Ejerce la docencia? Claro, ejerzo la docencia, pero desde la independencia. No dependo no dependo del Estado. O sea que en un punto sería medio capitalista porque no me gusta ser empleado. Pero por otro lado, yo voy a hablar, o sea, mis pensamientos tienen que ver con lo que veo en la calle y con lo que le pasa al pueblo, digamos. Ahí donde yo me ubico, ¿no? Donde me siento y vibro. Y es que la gente primero no quiere trabajar. Yo noto esa cuestión. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, que no me simpatiza para nada, pero sí, el capitalismo tiene esa cuestión de emprender, de enfocarse, de prosperar. Y bueno, y hay un acostumbramiento de que la gente le es más negocio no trabajar que lo contrario, ¿no es cierto? Así que ahí ya empezamos mal. Y cuando vos hablabas de las pymes y toda la cuestión matemática que tiene que ver con lo laboral, con los juicios justamente laborales, yo no tengo ganas de trabajar. O sea, si yo no tengo sed, ¿para qué me invitas agua? Si no tengo sed, o sea, vos crees que si bien el agua es prioridad para un
ser humano, pero si no tengo sed porque yo ya tomo agua de otro lado, ¿para qué quiero tomar agua? Entonces yo creo que la discusión es desde ahí tiene que haber un cambio de idiosincrasia que se ha perdido, y yo con mis 55 años, ¿no es cierto?, que soy papá, fui marido en su momento, etcétera, me crié, y perdón por lo que voy a decir, con personas que eran apasionadas de lo que hacían, carpinteros, gastronómicos, panaderos, albañiles. Me crié ahí, ¿viste? Y yo la música la trabajo así, con mucha pasión y con mucho amor. Y creo que esa clave es la que llevaría un país adelante, que es, aunque suene utópico, no me importa, la falta de amor al trabajo es la perdición de un país, cualquier país. Y por eso diría Yupanqui en un verso, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Es lo que puedo decir. Si puedo agregar, justamente ¿a qué crees que se debe? Sin problema. Sin permiso, bien. Justamente ¿a qué crees que se debe que hoy los jóvenes no quieren trabajar? Eso es gracias a que conseguían el agua de forma gratuita, entre comillas, de otro lado. Y eso todavía es lo que nos ha llevado hasta hoy. Puede ser, porque la cantidad de subsidios y de esa redistribución. Pero es una minoría, no pueden hacer una generación. Son muchísimos los jóvenes, es una idiosincrasia y una cultura que se ha no llega ni al 15%, el segmento que ustedes denostan con tanta claridad. Yo hablo desde la calle, que es la que transito, ¿no? Desde la calle. La inmensa mayoría no solo quiere trabajar, quiere progresar. Pero eso es la mayoría. Coincido plenamente con lo que la mayoría. El resto es un segmento que ha quedado marginado. De los argentinos, pero por supuesto, se levantan temprano, van a trabajar. Pero seguro. Y con magro salario, que es lo que nos tendría que llamar la atención. La pregunta es, ese tipo de ciudadanos, no al que constantemente durante 12 años... Magro salario. Dale salario, una remuneración correcta y vas a ver que no se va a quedar ninguno en la casa. Volviendo a esto de las paritarias que explicabas, van a ir todos a trabajar. El mínimo de las paritarias que está poniendo el presidente tiene que ver con cuidar a las pymes, porque siempre las paritarias y los convenios colectivos fueron atados a la capacidad que puede una multinacional, y la pyme de acá, de un barrio de Córdoba humilde, tenía que estar atado a la paritaria que se cierra en Buenos Aires con otra burocracia, con otra idiosincrasia, y no es lo mismo lo que puede pagar el mozo de una empresa gastronómica grande, lo que puede pagar el del bar de la esquina. Pero hay que hacer al revés, por favor. Hay que levantar el nivel de salarios y no achicarlos. No es decir, vamos a bajar los salarios, vamos a achicar la paritaria para que todos ganen menos. Es al revés. Hay que hacer las cosas porque todo el mundo gane más. Además, el dinero está... Además está clarito que el objetivo que se persigue es una estabilidad con la pata del dólar planchado, por eso son las últimas medidas, porque no saben ya de dónde sacarlo. Así es. Que terminamos en el endeudamiento, Jessica, es nuestro punto de vista. Y el otro tema es que parar las paritarias, porque el único objetivo que persigue es la inflación per se, de reducirla, que estamos de acuerdo. Es el primer objetivo que se planteó, que era acomodar la macro. Termino con la idea. Es muy, muy loable. Todos estamos a favor de la estabilidad, pero la estabilidad tiene que ser el fruto de la generación de riqueza, porque esa es la que te va a dar la estabilidad duradera. La otra estabilidad ya la vivimos, vos sos muy joven, pero acá lo pasamos con Martínez de Oz, con el plan de Cavallo, termina todo mal. Perdón, dijo que era, al margen no dijo la edad, pero dijo que trabaja desde muy chica. Trabajo desde es decir, muy tiene chica, una percepción del trabajo y de la retribución desde chica. Sí, porque como buena familia de árabes, somos comerciantes todos y he tenido justamente, yo creo que a mí mi mayor enseñanza y quien a mí me hizo ser liberal fue mi familia enseñándome el esfuerzo, el trabajo, a ganarme el pan todos los días, y porque he vivido estas situaciones de las trabas, los impuestos, que todo lo que uno trabajaba se te iba en darle al Estado, en esa mala redistribución de la riqueza que para mí, desde mi punto de vista, hace mal el Estado, y por eso hay que reducirlo, en los juicios laborales. Yo creo que hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo, y es cierto, a partir de ahora el Estado Nacional creo que debe enfocarse en la reactivación económica, ya acomodó lo urgente o lo que era más grave e imperioso, que era la macro. Ahora es necesario que pasemos a una segunda etapa de activar la economía, y creo que está empezando a tomar medidas. Pero todavía no lo dice. No. A ver,
no nos dejemos llevar por los discursos, porque también hay una oposición política que se encarga constantemente pero de solo viendo el boletín oficial. Hay que ver el boletín oficial todas las mañanas. Y ahí te das cuenta cuál es... Yo creo que hay muchas medidas que se están tomando para la reactivación, por decirte pero lo que decía recién Carlos, de esta medida que toma el ministro de Economía, de habilitar el uso de los dólares que uno tiene guardado y demás. Yo creo que ¿Quién tiene que guardado ver con dólares? lo discursivo, No conozco tiene a nadie. que ver con lo cultural y el cambio en cuanto a la esencia y a la percepción y al rol del Estado, que es un Estado que te dé libertad para hacer lo que vos quieras y no que te esté respirando en la nuca. Eso tampoco es correcto. ¿Por qué no? Por una sencilla razón. Si vamos a competir, como primera medida tiene que haber reglas de juego iguales y jugadores de la misma talla. Lo que hablaba al principio Keegan. Si nos ponen a pelear con Tyson, indudablemente que Tyson va a marcar todas las reglas de juego en un mercado donde un gobierno no interviene. Y acá sabemos perfectamente... Y entonces nos quedamos en proteccionismo constantemente. Es que no es proteger, es ordenar. Ordenar significa que cada uno, en base a sus posibilidades, hace un aporte a una comunidad que decidió vivir. ¿Quiénes son los que van a hacer el mayor aporte? Y los que tengan más espaldas. ¿Quiénes van a hacer los menos? Los que tengan menos espaldas. Pero hoy la variable la están ajustando por los jubilados, por los salarios, y esa variable es perniciosa en un desarrollo futuro, va a costar muy mucho. Con un agregado que creo que es importante que se ve en los hechos. Hay una ley que es la llamada Ley del Conocimiento, 2004, que fue una buena ley, que tuvo una modificación en el 2010. Empezó como ley de software, después ley de conocimiento. Sí. Pero hay un error en esa ley. No le hemos puesto techo. Entonces, lo que era subvención al principio y que permitió que generaran los unicornios como Mercado Libre, Despegar, Globan, etc. Globan, dicho sea de paso, ya se vendió un fondo yankee. Así es. Que no, ya dejó de ser la pyme que tenía que ser. Resulta ser que nosotros lo seguimos subsidiando como Estado, donde a Mercado Libre, voy a dar concretamente una empresa, que ganó 1.364 millones de dólares de balance, declaró ante la SEC, tiene 100 millones de dólares de subsidio del Estado. ¿Te parece justo que le estemos dando esa subvención y por el otro lado le quitar los medicamentos a los jubilados? Le quiero preguntar a Dávila si le interesó alguna vez tener dólares. No, porque el dólar fue un invento español. El dólar fue español realmente, nace en lo español, se llama dólar español, se llama, cuando nace. Después los yanquis, ¿no es cierto?, cuando le quitaron tanto territorio a México con la ayuda de los franceses, ¿no es cierto?, de ahí que la Revolución Francesa fue porque estaba pasando mucha hambruna justamente este país, y porque bueno, el gobierno de Luis XV había apoyado a los yanquis, para que, a los anglosajones mejor dicho, para que se quedaran con gran parte de territorio, por ejemplo, California, Texas y demás. Entonces, bueno, de hecho el regalo de la Estatua de la Libertad es de, ¿no es cierto?, de los franceses, es una estatua francesa. Entonces, bueno, el dólar a mí me causa repulsión, porque un país donde existió el Patagón, ¿no es cierto?, el Patacón, donde acá, diría Fidel Castro, tirás cualquier cosa a la tierra y crece comida, me choca tanto el dólar, me da mucha repulsión escuchar a la gente que habla del dólar, que es una moneda que no es nuestra, y ni siquiera de los yanquis, porque es de español, el dólar es realmente de español, ahí nace, ellos lo adoptan. Así que dólar tiene que ver con dolor, y bueno, esta estupidez del dólar me parece una aberración. Dávila, me repugna, totalmente. Y asocia dólar con dolor. Claro, dos totalmente. definiciones que no he oído jamás en ningún medio de... La primera vez que las escucho, que tienen una gran originalidad y que las voy a tener que citar de dónde proviene cada vez que haga referencia a ella. Pero esto que usted dijo, la desesperación de sacar lo que ya no se tiene. Bueno, para ver la contradicción entre no hay plata, pero hay plata. ¿El dólar qué sería? El tema que yo, como lo vemos no nosotros... serían moscas. Primero, hay estudios que dicen que los argentinos tienen casi un PBI fuera del sistema. Sí, pero digamos pueden estar dentro del sistema, pueden estar declarados, pueden estar afuera, pueden estar declarados en una caja de seguridad, declarados y puestos en una caja del banco o declarados puestos en un colchón. Pero también puede estar los no ya te muestro yo, mira, a ver, ya te declaro yo, mira. No, pero te voy a decir algo respecto del dólar. ¿Qué dólar? Si lo lees atrás dicen Dios confiamos.
Y en realidad lo que representa, que en este caso Estados Unidos tiene el derecho de señorío y por eso se internacionalizó la moneda, tiene una finalidad desde nuestro punto de vista, que es lo que representa. El dinero per se no es nada, sino a partir de que representa a los bienes y servicios producidos por una nación. Y ahí está el tema. En la Argentina tenemos una estructura productiva subdesarrollada que demanda dólares. Y hay dos formas, a mi juicio, genuinas de obtener dólares. Exportando más, y en este caso el modelo nuestro es generando con alto salario, y la otra es sustituir importaciones. Palabra que usted cuando la dice, Carlos, le agarra la cabeza, no, eso es vetusto, es viejo. Pregunto yo, ¿qué nos hace más nacional? ¿Qué nos hizo más nacional? ¿Pagar el gas y el petróleo del puerto para afuera en dólares o sacarlo de nuestro suelo? Entonces, la teoría esta de que sustituir las importaciones es del pasado es totalmente equivocada. Al contrario, tenemos que integrar nuestro aparato productivo y nos hace más nacional producirlo en nuestro país con obreros y obreras argentinas, con técnicos y técnicas argentinas, pagando buenos salarios. Que habría que ver si quieren trabajar. Apostando a la tecnología. Yo parto de la idea que la mayoría, inmensa mayoría de los argentinos somos trabajadores. Carlos, en el mundo hay 30 países que están en condiciones con un aparato productivo como para poder generar la riqueza para autoabastecerse o al menos la inmensa mayoría, el mayor porcentaje. Argentina es uno de esos 30 y viene cayendo estrepitosamente. Tú y muchos de que ya pintamos, no canas porque ya no las tengo, yo sí. Pero fabricábamos aviones. Tampoco los tengo. Teníamos, vos tampoco estás en ese segmento. Teníamos una industria mucho más desarrollada, con un potencial inmenso y lo fuimos perdiendo paulatinamente, ¿sí? Todavía, por la gran capacidad que tiene la inventiva argentina, seguimos reacomodando, reinventándonos y seguimos estando en el tablero mundial con una capacidad que hoy está al 50% ocioso, pero con un potencial inmenso. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Está fomentando más, lamentablemente, la especulación financiera que la producción como tal. Y eso es un error que lo vamos a pagar y ojalá se den cuenta y lo puedan cambiar. Jessica, usted cuando era más chica, porque comenzó con la actividad comercial de la familia, etcétera, las prácticas que ellas implican, no le decían ahorrar en dólares, comprar en dólares, atesorar en dólares, guardar en dólares. Sí, no recibía ese tipo de consejos, que eso es la seguridad para el futuro. Y sí, pero porque lamentablemente a mí también me encantaría que tengamos una moneda fuerte, que tengamos una industria fuerte, pero lamentablemente, y esto no es culpa, a los 15 míseros meses que lleva este gobierno en el gobierno justamente, sino que tiene que ver con años y años de gobiernos de todo tinte político que fueron arruinando la industria nacional, que fueron arruinando el valor de nuestra moneda, que fueron arruinando la creencia o la seguridad jurídica también en las instituciones, con la corrupción y demás. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a este gobierno, como se lo hemos dado 12 años al gobierno kirchnerista para que hiciera de todo, es darle tiempo, porque hay una clara intencionalidad de realmente hacer las cosas de verdad, de hacer cambios estructurales que por supuesto que duelen, que cuestan. Voy a hacer una observación. Sí. En realidad, al gobierno, al kirchnerismo no le dieron 12 años, porque ganaba las elecciones durante ese tiempo, salvo un periodo muy breve de 4 años. Ahora han cambiado los ejes de la cuestión y dice, tenemos que darle tiempo a este gobierno para que haga lo que no se hizo durante 12 años. Es una cosa a la inversa. Los otros ganaban. No, por supuesto, todos ellos ganaron electoralmente, pero yo lo que digo es, desde la oposición en ese momento, a los 12 años del gobierno kirchnerista, no se le estaban poniendo constantemente trabas como, creo yo, desde mi perspectiva, que hoy hay un intento realmente desestabilizador y constante que tiene la intención de generar desestabilización, ponerle palos en la rueda. Cuando fuimos a oposición no lo hacíamos, éramos una oposición constructiva, acompañábamos los cambios, porque también tiene que ver con un cambio en general de decir poner
en el centro al ciudadano Jessica, y dejar los egos y la política de lado. Espera, déjame cerrar la idea. Digo, creo que todos tenemos que trabajar en que este gobierno, en entender que este gobierno primero estaba avalado por la gente y sigue teniendo porcentajes altos de aprobación, se vio en Cava, y en general, si uno lee, tanto sale a hablar con la gente en la calle como lee las redes sociales, que hoy es un gran instrumento para conectar con la gente, están acompañando a este gobierno, y creo que hay que acompañar eso y entender que es un cambio estructural. Tenemos que ir a la pausa, le damos un minuto más al gobierno también con su defensa para ver qué espera el argentino de los próximos meses, años, etc. Y si va a concurrir a las urnas, cosa que actualmente estoy dudando bastante fundadamente. A sacar sus monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Horizonte informa. 300 nuevas viviendas en un mes. 150 viviendas adjudicadas a fines de abril y otras 150 casas para adjudicar el jueves 29 de mayo en los conjuntos habitacionales Universitario, Alta Córdoba, Villa Retiro 2, Carrara, Don Bosco 3, Robles 3 y Santa Isabel de Horizonte. Y la gran novedad, una de estas será la vivienda número 20.000, adjudicada por Horizonte, para los que tenemos previstos especiales festejos. 20.000 viviendas sociales, un hecho histórico y sin precedentes para la sociedad cordobesa. Para participar, asesorate llamando al teléfono 425-7060 o en nuestra página web www.cophorizonte.com.ar o bien personalmente en Sarmiento 251. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio.
El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. Agradezco al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba por el homenaje que se me rindió el jueves de la semana anterior, por la trayectoria, por los años de ejercicio de la profesión, 60 años de ejercicio de la profesión y acercándome casi a los 90 años de edad. Bueno, un homenaje que me brindó el representativo de la ciudad de Córdoba, que debía agradecerlo públicamente. Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa. Así es. Esas dos palabras suscitaban la idea de un combate, de una lucha, de preservar fuentes de trabajo. Así ¿Y es. ahora? Y ahora estamos en pie de guerra porque estamos convencidos de que este gobierno no tiene ningún interés en fomentar, como te dije al principio, la industria nacional y mucho menos las pymes. Y a las pruebas me remito. Está abriendo en forma indiscriminada la importación, que nosotros no tenemos ningún problema que importen, pero dennos las mismas condiciones. No podemos competir cuando el costo interno es mucho mayor que el que lo trae graciosamente libre de aranceles de afuera. Por otro lado, otro dato significativo es el que hablamos al principio. Han deprimido el consumo interno. Sí. Entonces tenemos dos variables en las cuales estamos en una encerrona que, créeme, muchos están haciendo esfuerzos realmente muy loables para mantener sus fuentes de trabajo, resignando rentabilidad día a día. Y hay otros que ya esta historia la vieron y entonces, ¿qué hacen? Cierran cadenas de producción, empiezan a traer productos de afuera. Total, ya tienen la línea de comercialización aceitada. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue el circuito económico, pero cientos y miles van quedando en la calle. O sea, cada vez nos vamos empobreciendo más. Y aquel que cree que sustituyendo su producción nacional, trayendo de afuera, se va a salvar, tampoco, es coyuntural. Por eso cuando nos piden que el gobierno dice que le demos tiempo. ¿Tiempo para qué? Si nosotros ya vemos la línea. Nosotros hace 38 años que tenemos como institución, que los otros días lo celebramos, 38 años diciendo exactamente las mismas palabras, más o menos en una coyuntura cambiante, pero siempre siguiendo el mismo proceso de defender lo nuestro a través de la generación de riqueza propia. Eso es lo que hoy está en peligro. Y ¿qué hay que hacer, Dávila? Bueno, yo como humanista que me considero, porque no soy de ningún partido, tengo simpatía, bueno, quizás, siempre digo la palabra utópico porque por ahí mis alumnos o mi gente, a la gente que me rodea, bueno, me tilda de eso y por eso me dejan solo muchas veces. Es la familia, por ejemplo, ¿no? La familia que debe reconstruir los vínculos porque cada vez hay más matrimonios, familias rotas, ¿no? Hay los divorcios, y usted como abogado lo debe saber bien, ¿no? Es un mercado gigante la de los divorcios, ¿no es cierto? Primero. Y segundo, esto que el matrimonio tienen que trabajar los dos para mantener un nivel económico, pero ese nivel económico está dentro de un consumismo, porque por ahí veo Facebook, dice, bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana para laburar, pero sí, ¿para laburar para qué? Para estar a la moda con los tatuajes, ¿me entendés? O sea, para cambiar el auto, o sea, si el auto que tenés te lleva y te trae lo mismo y podés viajar perfectamente. Pero bueno, siempre estamos supeditados a las necesidades del mercado. Entonces, por eso el capitalismo a mí no me cuadra de ninguna manera, y más como artista que me considero. Entonces, yo siempre apunto, más allá de lo político, a la familia. Volvamos a los vínculos, volvamos al amor, volvamos a que el papá almuerza con los hijos y no está con el celular buscando
generar más dinero. Eso para empezar, ¿no? Y después, bueno, el sistema educativo, que lo critico terriblemente porque los matan los pibes con matemática, química, física y se olvidan del autoconocimiento, se olvidan de la salud, de la alimentación, del vínculo, del trabajo en equipo, de que el prójimo es tan valioso como uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo, como diría Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Que si bien soy creyente en Dios, pero no ejerzo ninguna religión, ni voy tampoco, así como no soy de ningún partido, tampoco voy a ninguna iglesia, ni al catolicismo, ni al evangelismo, etcétera, etcétera. Pero sí esta cuestión de que el ser humano, estos 600.000 años de la revolución cognitiva, lo único que hemos hecho ha sido destruir el planeta. Y el capitalismo es uno el principal promotor de generar industria, generar el celular que uno tiene, dura 2 años por, ¿cómo se llama? Cuando se te rompe a los 2 años para que vos lo cambies, y así una impresora, así una computadora y así el auto. Entonces, esas cuestiones a mí realmente me duelen y bueno, repito, soy artista, soy músico, soy la parte más sensible de la sociedad, pero al mismo tiempo estoy del lado de la gente de a pie, como me considero también, ¿no? Así que bueno, conclusión, para cerrar la idea, reconstruyamos la familia, reconstruyamos el trabajo, reconstruyamos el amor, reconstruyamos los vínculos, porque el cerebro racional tiene 100.000 años en el Homo sapiens que somos nosotros, pero el emocional tiene 200.000. O sea que somos más emocionales que racionales. Y de hecho el capitalismo se basa en eso, porque la Coca-Cola, bueno, todas las empresas gigantes se basan en lo emocional, en sus propagandas para vendernos sus productos. Entonces ellos la tienen re clara, ¿no es cierto? Estos países del primer mundo, entre comillas, ¿no es cierto?, la tienen súper clara. Y nosotros, bueno, Latinoamérica, que es un país colonizado, ensangrentado, con 50 millones de nativos originarios muertos por la colonización española, donde la cual el español venía y metía cuchillo y Biblia, ¿no es cierto? Pero el inglés se quedaba con las ganancias, digamos. Y Inglaterra está construida por nosotros. Quiero agregar algo respecto a eso que me parece muy interesante, porque realmente llevándolo al plano actual y cómo estamos hoy como sociedad, hay una cuestión de las emociones y de la salud mental muy grave, sobre todo en los jóvenes, y casualmente uno de los proyectos que presenté desde mi bloque fue incorporar la educación emocional en las escuelas. Buenísimo. Y paradójicamente el peronismo lo bloqueó, le pareció que no era importante, que no era el momento, escudándose en que la educación sexual integral ya cubría eso. Y justamente nosotros lo que creemos es que son dos cosas distintas, que habría que avanzar en una educación distinta, en una educación moderna que sea más comprensiva de todo esto de la emocionalidad, porque realmente es muy peligroso lo que está pasando con las redes sociales, este crecimiento desmesurado de la globalización. Tiene, por supuesto, sus contras y hay que tener esos controles de darle a nuestros jóvenes las herramientas para que puedan manejar sus emociones, para que puedan tener mayor salud para enfrentar después la vida, ¿no? Y bueno, lamentablemente el peronismo de acá de la ciudad lo rechazó, pero no obstante desde nuestro equipo vamos a seguir pregonando por proyectos que tengan que ver con mejorar la salud, con mejorar la educación, con modernizarla, Jessica, ¿no? ¿hay una disminución, una especie de deserción, de reducción de la militancia femenina en la política? ¿Usted lo nota? ¿Están en la misma proporción que los hombres? ¿Tienen las mismas inquietudes, aunque sean diferentes los planteos, las iniciativas? No lo he notado. La verdad, yo creo que hay una participación de los jóvenes muy activa, que se está reactivando ahora también. Y en general creo que hay como paridad entre hombres y mujeres. Después habrá que ver y evaluar si a la larga en la carrera llegan más hombres y mujeres. Ahí sí puede haber una diferencia. Pero en la militancia yo creo que hay mucha participación y que hay paridad de las mujeres, hay mucho compromiso, con cada uno con su punto de vista o con su forma distinta de encarar y de proponer proyectos, pero creo que no, que está equiparado para mí. Este proceso que impulsa obviamente economía, de transformar en público los dólares, sacarlo de su ámbito, diríamos un gueto monetario secreto, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar? Primero esperaría a que esté la letra final
porque hay acuerdos internacionales. Yo hablé de leyes que están subsistentes. Exactamente, y hay que tener mucho cuidado. Lo que está claro de que este modelo se queda sin dólares. Primero fue con una gran devaluación, después fue con un blanqueo que fue exitoso, y cuando se quedaban sin dólares fueron corriendo al Fondo Monetario. Hoy el Fondo Monetario le da el 40% de su capacidad prestable a la Argentina. Y no es un dato menor ese, porque está revelando el fuerte apoyo geopolítico que está teniendo este gobierno. Pero vuelve a salir con esta jugada que está revelando que el sistema no genera los dólares que necesitamos para enfrentar nuestros compromisos que tenemos. Y eso creo que parte de un error, vuelvo a reiterarlo, de concepción que tiene este gobierno, que es enfrascarnos como proveedores de materias primas. Y ahí está el problema central que tiene este gobierno. Y se demuestra esto en los índices de inversión. La inversión, que es fundamental para el sistema, para que funcione, hoy está en los niveles más bajos, llega al 14% de su PBI. Y entonces esto trae aparejado un gran problema, que es el fin común que buscamos todos, que es que nuestra población, que todos juntos, los casi 50 millones de habitantes, vivamos dignamente. Y acá en la Argentina, que fuera el granero del mundo, que produce alimento para 400 millones de personas, no le puede dar de comer a casi 50 millones de habitantes. ¿Usted cree que se puede vivir con paz social con el 40% de la población fuera del esquema? ¿Eso es culpa de los 15 meses de Milei? No, es histórico. Es el tema, por eso planteé, Jessica, y aclaré al principio que Milei ganó legítimamente la elección y que es fruto de 2 malos gobiernos. Por eso lo dije de entrada. Y tiene todo el derecho de plantear su propuesta. A nuestro juicio, nosotros también tenemos todo nuestro derecho y nuestra obligación de decirle, va por el rumbo equivocado. No es exportando materias primas donde vamos a poder darle dignidad a los casi 50 millones de habitantes. Y quiero agregar algo más, que hiciste mención al rol del Estado. Para nosotros, el Estado no debe ser ni grande ni chico. Tiene que ser fuerte, que es otra cosa totalmente distinta. Y un Estado donde debe hacer inversiones en infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Sí, y este gobierno paró toda la obra pública. Un gobierno que vos apoyabas o apoyás, se la robó toda. Yo soy desarrollista, así que hace 20 años que estoy en la actividad privada. Sos desarrollista, pero fuiste a la campaña acompañado por Néstor Kirchner. Sí, sin lugar a dudas. Y no se robaron, vos sabrás decirme cuántos PBI nos robaron a través de la obra pública. Mira, con ese criterio te voy a decir cuántos FMI se robaron. Pero no me eché en cara a mí de lo que yo no tengo nada que ver. Pero pará, es linda la pregunta que me haces. ¿Sabes por qué? Porque entonces yo te voy a contestar lo primero que tiene que hacer tu ministro de Economía, en vez de andar pidiendo de los dólares, que traiga los dólares de él. Porque quiere decir que no confía, ni él mismo se confía a sí mismo en hacer un plan. Y yo creo que ese no es el camino. Año todavía no está presentada, posiblemente ya lo traiga ahora. No es el buen camino. Y tengo todo el derecho del mundo a plantear. No es ninguna chicana, es algo que pienso y que yo también tengo la libertad de expresión. Y yo también tengo la mía. Que en los 12 años kirchneristas había muchísimo dinero circulante en la calle y era todo mentira y era todo con la nuestra de los contribuyentes. Mirá, porque esa redistribución yo ahí falsa creo que se hacía de querer activar la economía con dinero que era de aumentar más impuestos, del robo, de obras públicas que no tuvieron la caradurez de con la tijera ir y inaugurarla y después eran mentiras o las reinauguraban. En el análisis que haces, corrupción que justamente la ciudadanía habló y votó otro de un cambio. Proceso histórico que tanto te preocupaba y me parece bien respecto de los juicios laborales y demás. En la primera etapa del gobierno de Kirchner se aumentaron fuertemente los empleos y se sacaron 1 millón de planes. Y ahí te está demostrando que era con la misma estructura jurídica actual. Pero además te voy a agregar algo más. Sin lugar a duda, ese proyecto tuvo una estabilidad dada por las hojas $600, que después no la tuvieron. Y yo, si vos me decís qué crítica le hago a esa etapa del gobierno, no haber desarrollado y sustituido las importaciones necesarias para lograr el desarrollo del país. Pachesi. Sí. Perdón. Sí, por favor. Pachesi, ¿cuál es el motivo para usted de la escasa resistencia de las fuerzas políticas, si es que estas
subsisten como tales en la Argentina y de las que se vale precisamente para gobernar de una manera casi sin ataduras el gobierno nacional. Hay poca resistencia política, diríamos poca oposición. Y algunos gobernadores que lo fueron hace 2 años atrás, hoy están en una postura pro gobierno. Estamos atravesando un periodo a nivel, yo te diría, global. Porque lo de ustedes no es separable de lo político. En absoluto. Nosotros tenemos planteos políticos muy claros, no quiere decir que sean partidarios, es arena de otro costal. Ahora, aquellos planteos partidarios que van en línea con nuestra mirada de cuál debe ser el verdadero desarrollo, siempre nos tienen apoyando de una u otra manera, porque creemos que es lógico. También nos ponemos en la vereda del frente cuando vemos que atacan la subsistencia misma nuestra, que lo explicaba hace un rato. ¿Por qué la ciudadanía tiene tan poca adherencia hoy a líneas, digamos, de oposición? Primero, los liderazgos están en cuestionamiento a nivel general. Hay todo un proceso, ¿sí?, en el cual la autoridad como tal está empezando a tener serios condicionantes, hasta el punto cual que llega a un proceso, digamos, de una tibieza. Y en esa tibieza donde nada es ni sí ni no, todo es relativo, ¿qué aparecen? Los grandes líderes o aquellos que bajo una u otra pauta enarbolan determinadas frases que son sin contenido, pero que sí tienen una fuerte raigambre, digamos, en el aspiracional de cada uno. Y no sé bien cómo, pero me parece que me va a solucionar el problema. No sé qué va a hacer, pero voy a seguir apostando. Eso es ignorancia, eso es ignorancia. Absolutamente. Eso es ignorancia. Pero esa ignorancia está justificada. Sí, está justificada. En lo que hablábamos antes. Sí. En décadas, ¿sí?, de funcionarios, de representantes políticos, que no han cumplido su verdadera función. Sí, totalmente. Por lo tanto, ese descreimiento hace que, bueno, no lo conozco, los otros ya me jorobaron, Jessica, no sé de qué se trata. La gente se acerca con entusiasmo, con pasión, con esfuerzo, con militancia a lo que usted llamó en un momento el credo liberal, las ideas liberales. Sí. ¿Usted lo observa? Sí, hay mucha gente nueva que se está sumando constantemente porque también, y lo relaciono con la pregunta que le hacías a Humberto, yo creo que este apoyo que se está viendo de cada vez más bloques en el Congreso tiene que ver con que esos bloques también responden a su electorado y se dan vuelta, miden encuestas y ven que sus ciudadanos, que sus votantes le están pidiendo que apoye este cambio. Porque realmente creo que es histórico lo que este gobierno está viniendo a hacer. Está hablándole a la gente, quiere hacer cambios estructurales que son difíciles, que cuestan, porque salir de la zona de confort para cualquiera de nosotros es complicado. No hay zona de confort, cuidado. Pero no hay consumir, no se puede. Está muy cara la comida, ¿viste? Pero digo, o sea, básicamente. está haciendo cambios estructurales, quiere cambiar el statu quo pero del a costa Estado de y eso mucho duele. sufrimiento. Y por supuesto que Jessica, sufre cualquier cambio, duele y genera complicaciones. Pero es fácil hacer ¿cuándo un nos va a doler? teórico. ¿Cuándo nos va a doler? Carlos, esto no es ningún cambio. Este es el aplicar el mismo modelo de Martínez León. No me permiten cerrar la idea. A ver, ¿cómo? La irrupción de una vieja fuerza política con un joven dirigente que sigue siendo joven y la fuerza tiene el mismo nombre del pasado. ¿Qué piensan hacer hoy? Nos queda un minuto. Ir al debate de las ideas llevando nuestra propuesta con nuestra identidad del desarrollo y la necesidad de basar ese desarrollo fuertemente en las pymes, que son las que generan el 75% del empleo y el entramado social que lo producen las mismas en nuestra sociedad. Quiero agregar algo más. La Argentina es el 8º territorio del mundo. Hay mucha riqueza. Se habla de recientes descubrimientos, que en el caso del cobre tenemos el 40% de la reserva mundial. Si a eso lo vamos a hacer para exportarlo como materia prima, no tenemos posibilidad de darle de comer a los 50 millones de habitantes. Y un tema que es fundamental, el descreimiento que hay en los políticos, parte porque muchos políticos se manejan por la encuesta y no se manejan por las decisiones que tienen que tomar. Tenemos plata, tenemos dólares, tenemos territorio, son todas preguntas, no hay ninguna afirmación. Hasta la próxima. Maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio
por los actos terroristas de Hamas en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género.